Mi pasión por el audio hi-fi me llevó a crear este espacio. Analicemos juntos la última tecnología. Imagina por un segundo gastar, no sé, $3,000 en un amplificador europeo de estos de lujo. Ujú. De esos que pesan lo mismo que un microondas pequeño. Claro, los clásicos. Exacto. Estás súper orgulloso de tu compra y de repente ves las métricas de un laboratorio independiente y resulta que un chip chino diminuto, ¿Del tamaño de una caja de fósforo? sí, literal, que cuesta apenas $90, pues produce un sonido más limpio, más rápido y con menos distorsión. Suena una broma pesada, la verdad. Totalmente, pero es exactamente la realidad que está aterrorizando a la industria del audio tradicional hoy en día. Así que, pues bienvenidos a este análisis profundo. Gracias, estoy lista para desmenuzar esto. Nuestra misión de hoy es diseccionar una verdadera guía de referencia definitiva. Vamos a buscar las 5 mejores sinergias absolutas de amplificadores y parlantes de bajo costo, en una cuenta regresiva del 5 al 1. Ajá. Y para esto cruzamos datos de todas partes, ¿no? Sí, nos metimos a los foros de obsesivos en Reddit como Budget Audiophile y Stereo Advice. Uy, ahí hay debates intensos. Ni me digas. También revisamos las métricas, digamos, frías e implacables de Audio Science Review. Y claro, la experiencia empírica de críticos de YouTube como Cheap Audio None, A British Audiophile, Audio Masterclass y Old Guy Hi-Fi. Sí, y bueno, el fenómeno que hace todo esto posible es lo que la comunidad ha bautizado como Chi-Fi. O sea, Hi-Fi de origen chino. Exacto. Y para entender el impacto de esto, tenemos que mirar un poco hacia atrás, ¿sabes? Históricamente, si querías un sonido de alta fidelidad, la norma era comprar enormes amplificadores de clase AB. Los monstruos esos de 20 kilos. Sí, esos mismos. Requerían transformadores gigantes de cobre y disipadores de calor masivos porque, bueno, desperdiciaban muchísima energía en forma de calor. Y por eso costaban una fortuna. Claro. Pero en los últimos años, empresas como Texas Instruments e Infineon lograron madurar los chips de amplificación digital de clase D a un nivel que, te digo, roza la perfección absoluta. Son fríos, súper eficientes y, lo más importante, absurdamente baratos de producir en masa. A ver, analicemos esto por partes, porque, cualquiera podría pensar, genial, me compro el ampli chino más barato, los parlantes más baratos de la tienda y ya está. Y no es tan sencillo. Exacto, porque en mis notas, la palabra que aparece en negrita y subrayada por todos estos audiófilos de Reddit es sinergia. Y mencionan constantemente algo llamado curva de impedancia. Ajá, ese es el concepto clave. Si entiendo bien la física básica aquí, la impedancia es como la resistencia que pone el parlante. Digamos, es como si el amplificador fuera un corredor y dependiendo del parlante, a veces corre sobre asfalto liso y a veces sobre arena mojada. Me encanta esa analogía, es muy visual. Sí, porque la impedancia de un parlante no es un número fijo. Ah, no. No, cambia drásticamente dependiendo de si está reproduciendo un golpe grave de bajo o un platillo agudo, por ejemplo. Ya, ok. Entonces, un parlante puede poner mucha resistencia en los graves y muy poca en los agudos. Si el amplificador no tiene la capacidad de entregar corriente estable cuando el parlante se vuelve exigente, pues el sonido colapsa. Se desinfla, digamos. Exacto. Y además de la corriente, la sinergia tiene mucho que ver con el tono. O sea, si tienes un amplificador que resalta los agudos y lo conectas a un parlante brillante, el resultado final te va a taladrar los tímpanos. Te da fatiga auditiva en 10 minutos. Literal. Y justo para evitar que nos sangren los oídos, empezamos nuestra cuenta regresiva. Puesto número 5. Vamos a ver. Si soy alguien que recién entra a este mundo, quiero algo que se vea increíble en mi escritorio y que haga que mis listas de Spotify suenen cálidas y agradables. Ujú. Estamos hablando de una mezcla de China y Japón. El amplificador Ayima T9 Pro, que cuesta entre $130 y $145, emparejado con los parlantes Sony SSC-S5, que rondan los $120 a $150. Es un combo muy interesante. Visualmente es un espectáculo. El Ayima parece sacado de un submarino de la Guerra Fría. Tiene un búmetro analógico retro con una agujita que baila con la música. Sí, y los tubos. Y un par de tubos de vacío brillantes asomándose por arriba, exacto. Y los Sony son unos monitores negros muy peculiares porque son de 3 vías. Así es.
Y si desarmamos el Agima, digamos, vemos que es un diseño híbrido. ¿Cómo así? Bueno, la señal musical entra primero por esos tubos de vacío, específicamente unas válvulas 6K4, y estas actúan como etapa de preamplificación. Ah, ya. Y luego, la potencia real para mover los parlantes la entrega un chip digital clase D de Texas Instruments. ¡Qué locura esa mezcla! Sí, y a nivel de conectividad es súper completo. Tiene un convertidor digital a analógico, o sea, un DAC integrado, y Bluetooth de alta resolución. Ok, ¿y por el lado de Japón con los Sony? Esos son una anomalía en su rango de precio. Tienen un woofer tradicional de 5.25 pulgadas para los graves, un tweeter de 1 pulgada, pero además añaden un super tweeter de 0.75 pulgadas. Un super Twitter. Sí, diseñado para reproducir frecuencias ultra altas, hasta los 50 kHz. ¡Wow! Pero aquí es donde me pongo un poco escéptico. A ver, Estaba leyendo los reportes de Audio Science Review. Y ya sabes, ellos miden todo con equipo casi de laboratorio médico. son súper estrictos. Sí, y dicen que esos tubos de vacío en el AIMA literalmente introducen distorsión armónica en la señal musical. Es verdad. Y que lo hacen a propósito. O sea, ¿por qué alguien pagaría dinero por un equipo que deforma la grabación original? Bueno, A mí me suena que le estamos poniendo, no sé, un filtro sepia de Instagram a una fotografía de súper alta resolución. entiendo tu punto. Y desde el punto de vista puramente científico de Audio Science Review, tienes toda la razón. Es una señal alterada. Claro. Pero la psicoacústica humana es súper compleja. Esa distorsión que añaden las válvulas se componen principalmente de armónicos de orden par. Ok. Y nuestro cerebro percibe esos armónicos no como ruido, sino como una riqueza armónica, como un engrosamiento del sonido. Como más cuerpo. Exacto. Y aquí entra la sinergia perfecta de la que hablábamos. Los monitores Sony, por ese super tweeter que tienen una dispersión espacial enorme. Ajá. Llenan cualquier sala pequeña, pero pueden ser extremadamente incisivos y cortantes en los agudos. Claro, te fatigan. Sí. Si los usas con un ampli digital ultra clínico, te agotan súper rápido. Entonces el Agima actúa como un contrapeso, suaviza esas asperezas, redondea los bordes afilados y le da una textura muy orgánica. Ah, ok. Críticos como Chip Audioman recalcan cómo esta combinación hace que las voces humanas suenen increíblemente reales y presentes. Entiendo el punto de curar un poco la agresividad del parlante con el ampli. Es como un yin y yang acústico, ¿no? Totalmente. Pero hablemos de los compromisos, porque por menos de $300 totales, pues tiene que haberlos. Siempre los hay. En mis notas veo que por más que el Sony tenga ese woofer de 5 pulgadas y cuarto, los graves caen por un precipicio por debajo de los 60 hercios. Sí, desaparecen. O sea, si intentas escuchar hip hop pesado o música electrónica así profunda, simplemente no vas a sentir ese impacto en el pecho. Y además los gabinetes son de MDF recubierto con un vinilo, pues bastante económico. Es un sacrificio inevitable a este precio. Tienes una puerta de entrada maravillosamente cálida y análoga, pero sin impacto en el subgrave. Ya. Ahora, si esa alteración intencional del sonido te molesta, o sea, si eres de los que dice, no quiero filtros, quiero escuchar exactamente lo que el artista grabó, Sí, entonces ahí cambiamos radicalmente de filosofía. exactamente. ¿Qué pasa si odio esa calidez artificial? Eso nos lleva al puesto número 4. A ver, Lo llamé el purista de escritorio. Nos quedamos en China para el amplificador, con el Agima A07 Max, que baja drásticamente el precio a unos $80 o $95. súper barato. Sí, y viajamos a Estados Unidos para los parlantes, los NUMI BS5, por unos $110. Ajá. Visualmente, aquí pasamos del encanto retro a un utilitarismo militar casi. El Agima es literalmente una cajita negra compacta de metal pesado. Muy espartano. 0 pantallas, 0 tubos, solo una perilla de volumen. Y los parlantes Neumi destacan de inmediato por unos woofers construidos en fibra de vidrio de un color amarillo súper intenso, casi industrial, con una guía de onda moldeada alrededor del tweeter. Sí, el diseño es muy llamativo. El corazón de la IMA A07 Max es el aclamado chip TPA3255, pero implementado sin ningún tipo de control de tono. Nada de graves ni agudos. Cero. Su único objetivo es tomar la señal y amplificarla sin tocar un solo decibelio de su respuesta en frecuencia.
pura amplificación. Exacto. Y debajo tiene un interruptor muy interesante que permite usarlo en estéreo o convertirlo en un monobloque. Ah, ok. Esto significa que a futuro puedes comprar una segunda unidad y dedicarle toda la potencia de un amplificador a un solo parlante. Escalar el sistema poco a poco. Sí. Y por el lado de los NUMI, el secreto de su éxito por poco más de $100 está en su red de cruce o crossover de 12 decibelios por octava. Un momento, frena ahí. Dime. He visto ese término de 12 decibelios por octava en varios foros y siempre me suena, no sé, a física cuántica. Suena intimidante, sí. Intenté traducirlo a un lenguaje más humano. El crossover es básicamente como un policía de tránsito súper estricto dentro del parlante. Me gusta por dónde vas. O sea, se encarga de decirle a las frecuencias graves, tú vas al cono amarillo, y a las agudas, tú vas al Twitter chiquito, asegurándose de que no choquen en el medio y creen un embotellamiento acústico. Es una descripción perfecta, la verdad. ¿En serio? Sí, porque el problema con los parlantes baratos es que usan policías de tránsito muy flojos, digamos de primer orden o 6 decibelios por octava. Ok. Y eso hace que el woofer intente reproducir agudos para los que no está diseñado y el tweeter intente reproducir graves. Y eso te causa distorsión y cancelaciones de fase horribles. Un desastre de sonido. Exacto. El crossover de los NUMI corta las frecuencias de forma mucho más abrupta y limpia. Y esto, sumado a la AYIMA, pues produce una neutralidad casi clínica en el rango medio. Pero mira, me pongo en los zapatos de un consumidor normal, ¿sabes? Ajá. Este ampli AYIMA es 100% analógico. Cero Bluetooth, cero DAC interno, no tiene control remoto y encima dices que suena neutral. Sí, súper plano. Yo he leído que mucha gente percibe lo neutral como aburrido. O sea, ¿por qué alguien elegiría este castigo cuando por el mismo precio hay equipos que te hacen vibrar las ventanas? Claro. Pienso en marcas comerciales como los Hamo S803, que son súper populares. Ya, pero es que los Yamaha tienen lo que llamamos un sonido en forma de V. ¿Cómo es eso? Tienen los graves artificialmente inflados y los agudos súper estridentes. Ah, ya veo. Entonces dejan los medios, que es donde están las voces y la mayoría de los instrumentos, totalmente hundidos. Como escondidos. Exacto. Un sonido en B te impresiona en la tienda de electrónica los primeros 5 minutos. Pero cuando llevas 2 horas escuchando música en tu casa, te satura y te cansa. Te duele la cabeza. Sí, y por eso Cheap Audio Man pone a los NUMI como la mejor opción absoluta, porque no te mienten. La guitarra acústica suena a madera real, no a un efecto de sonido raro. Claro, natural. Y en Budget Audiophile, la comunidad celebra que AYIMA resolvió unos graves problemas de sobrecalentamiento de las versiones anteriores. Ah, sí. ¿Cómo? Pues utilizando toda la carcasa de aluminio como un gran disipador térmico pasivo. ¡Wow! ¡Qué ingenioso! Es como pedir un corte de carne de primera, ¿no? No lo quieres bañado en salsa de tomate. Quieres saborear la realidad de la carne. Tal cual. Pero a ver, ¿qué pasa si quiero esa misma realidad pura, pero resulta que trabajo en un entorno hipersilencioso o tengo los parlantes, no sé, a medio metro de mis orejas? Si escucho el más mínimo siseo eléctrico de fondo cuando la música se detiene, te juro que me vuelvo loco. Es súper molesto. Sí. Si mi prioridad absoluta es el silencio sepulcral, entramos al puesto número 3, que yo he bautizado como el asesino silencioso. Un nombre muy apropiado, la verdad. Gracias. Aquí tenemos al amplificador Fosi Audio B3, también de China, rondando los $90 a $110. Ajá. Y lo emparejamos con los hermanos mayores de los parlantes anteriores, los NUMI Silk 4 de Estados Unidos, por unos $110 a $130. Excelente opción. Y visualmente, el Fosi B3 es de un minimalismo brutal. Un bloque de metal gris oscuro, pero con unas rejillas de ventilación naranjas cortadas con láser que se ven muy tácticas, muy modernas. Sí, tiene un look súper limpio. Y los parlantes NUMI Silk 4 abandonan esa fibra de vidrio amarilla y usan tweeters de cúpula de seda suave, de ahí el nombre de Silk. Claro. Y te digo, el Fosi B3 marcó un antes y un después en el Chi-Fi moderno. ¿Por qué lo dices? Porque los ingenieros tomaron el mismo chip TPA3255, pero lo rodearon de componentes que usualmente solo ves en equipos de miles de dólares. O sea, le pusieron componentes premium. Exacto. Condensadores japoneses ELNA, capacitores WiMA alemanes, toda la carcasa de aluminio está conectada térmicamente al chip. Pero la joya de la corona es el uso de un potenciómetro logarítmico tipo A para el volumen. Uy, justo estaba investigando exactamente ese componente.
Esto es lo que resuelve ese problema desesperante de los equipos baratos. ¿A qué problema te refieres? Ya sabes, cuando bajas mucho el volumen en la noche para no despertar a nadie y de repente el cantante solo se escucha por el parlante izquierdo. Ah, sí, el desbalance de canales a bajo volumen. Exacto. Por lo que leí, este potenciómetro fuerza a que la caída de energía sea matemáticamente simétrica en ambos canales, sin importar qué tan bajo esté la perilla. Es exactamente eso. La precisión de canal a canal es perfecta desde el primer milímetro de giro. ¡Qué alivio! Y cuando pasas este amplificador por los analizadores de Audio Science Review, arroja un CINAD de 88 decibelios. Ok, CINAD es la métrica que evalúa la relación entre la señal, el ruido y la distorsión, ¿no? Correcto. ¿Pero qué significa 88 decibelios en el mundo real? Porque te digo, los números fríos no suenan a música. Bueno, significa que el ruido residual del amplificador está físicamente por debajo del umbral de la audición humana en una habitación silenciosa. O sea, no escuchas nada de nada. Tienes un fondo negro absoluto, cero ruido blanco, cero siseo. Increíble. Críticos británicos como A British Audiophile y Audio Masterclass afirmaron que este nivel de ingeniería de verdad estableció un nuevo estándar mundial. Es que ese silencio sepulcral es lo que te permite escuchar, no sé, la respiración del cantante antes de la estrofa. Sí, O el roce de los dedos sobre las cuerdas de la guitarra, sin esa neblina estática de fondo. exacto. Y los tweeters de seda de los NUMMI capitalizan en ese detalle fino sin ser para nada agresivos. Pero, a ver, aquí tengo una queja gravísima. A ver, cuéntame. Necesito que me expliques qué estaban pensando los ingenieros de Fosi. Hicieron un amplificador térmicamente perfecto, silencioso como una tumba. Ajá. Pero le pusieron una salida trasera auxiliar de 3.5 milímetros para un subwoofer que es pasiva. Oh, sí, ese es un tema. Para el oyente que no lo sepa, o sea, esto significa que si yo giro la perilla frontal del Fosi para subir el volumen de la música, la señal que va al subwoofer no aumenta, se queda fija. Sí, es muy frustrante. Es un desastre de usabilidad. O sea, si subo el volumen, tengo que levantarme del sofá, caminar hasta el subwoofer en el piso y subirle su propio volumen a mano para que los graves no se queden atrás. ¿Cómo cometen un error de novatos así? Tienes toda la razón en frustrarte. Y te digo que la comunidad audiófila se lo hizo saber a la marca de inmediato. Me imagino. Es una decisión estricta de reducción de costos en la placa base que arruina por completo la integración de un subwoofer normal. Es que no tiene sentido. La única forma de sortear esto es usar un subwoofer más caro, que tenga entradas de alto nivel, conectándolo directamente a los mismos cables de los parlantes. ¡Qué lío! Sí, y hablando de energía, hay otra advertencia crítica aquí. ¿Cuál? Los NUMMI Silk 4 incluyen un filtro de cruce excepcionalmente complejo para proteger el buffer y aplanar la respuesta, ¿verdad? Ajá. Pero la física dicta que los filtros complejos absorben mucha energía. Estos parlantes tienen apenas 85 decibelios de sensibilidad. O sea, son muy ineficientes. Necesitan que el ampli les inyecte muchísima corriente solo para alcanzar un volumen normal. Correcto. Por eso, el consenso absoluto es que no puedes usar la fuente de poder estándar que viene en la caja con el Fosi. Que quedas corto. Estás obligado a comprar la fuente opcional más grande, la de 48 voltios y 5 amperios, o terminarás ahogando la dinámica del parlante en partes musicales intensas. Claro, se queda sin gasolina. Ok, vamos escalando. Hasta ahora hemos resuelto problemas de escritorio, cuartos pequeños, audición cercana. Ajá. Pero, ¿qué pasa si me mudo y ahora tengo una sala de estar grande? Cambian las reglas. Totalmente. Quiero sentarme en mi sofá a ver películas, quiero que los impactos de batería me retumben en el pecho y sobre todo, no quiero complicarme la vida instalando un subwoofer porque vivo en un apartamento y el espacio es oro. Entiendo perfecto. Damos el salto al puesto número 2. La potencia de sala de estar. Este me encanta. Aquí traemos a la mesa el amplificador SMSL AL200 de China por unos $240 a $260. Y los emparejamos con los ya legendarios parlantes EL8 Debut 2.0 B6.2. Un clásico moderno. Diseñados en Alemania que fluctúan entre los $240 y casi $400. Visualmente, el salto es de otra liga. Completamente. Pasamos de las cajitas negras a un chasis de aluminio pulido con una pantalla digital a color. Y los ELAC son masivos. Son imponentes.
Tienen un cono de fibra de aramida que se ve balístico y el puerto de ventilación, ese agujero por donde sale el aire, está en la parte frontal. Bueno, este sistema ya juega en la escala macro del audio. El ESMSL abandona los chips de Texas Instruments y utiliza un diseño basado en el chip Merus de Infineon. Ok, cambiamos de marca. Sí, y la característica definitoria de este chip es su altísimo factor de amortiguamiento. Y esto es crucial cuando usas parlantes con woofers grandes como los de ILAC. Oye, me encanta que menciones el factor de amortiguamiento porque leí una analogía fascinante sobre esto. A ver, compártela. Básicamente, tener un factor de amortiguamiento alto es como tener frenos ABS de competencia en un auto, ¿no? Ajá. O sea, el amplificador no solo envía la fuerza magnética para empujar el cono hacia afuera y crear el golpe del bajo, sino que tiene el control eléctrico para frenar ese cono en seco milisegundos después. Exacto. Si no tuviera ese freno, el cono seguiría vibrando por pura inercia y el bajo sonaría como un zumbido borroso y lento, ¿verdad? Esa es una metáfora acústica brillante. Exactamente. Controla el woofer con puño de hierro, lo que te da graves rápidos y superarticulados. Buenísimo. Andrew Jones, que es una de las mentes más respetadas en la ingeniería acústica mundial. Una leyenda. Sí. Gracias a ese gran woofer de 6.5 pulgadas, estos monitores bajan sin esfuerzo hasta los 44 hercios. Súper profundo. Y en foros como Stereophile y AESR, alaban cómo Jones logró alinear mecánicamente la fase del tweeter y el woofer. ¿Y eso qué significa en la práctica? Que las frecuencias altas y las bajas llegan a tu oído exactamente al mismo tiempo, dándole una coherencia total a la música. Y además, el AL200 trae su propio DAC de alta gama por USB, con decodificación completa MQA y, muy importante para una sala, un control remoto. Ah, claro, es pura comodidad. No te tienes que parar del sofá. Exacto. Pero quiero volver al diseño físico de los ELAC un segundo. Claro. Mencioné que tienen el puerto reflex, el túnel de aire en la parte frontal. Ajá. Sé por mis investigaciones que si un parlante tiene ese puerto en la parte trasera y lo pegas mucho a la pared de tu sala, ocurre algo llamado ganancia de frontera. Sí, un problema muy común. El aire rebota contra la pared inmediatamente detrás, se suma artificialmente y de repente todo suena hinchado, embarrado, como si la sala se estuviera tragando los medios. Ensucia todo el sonido. Exacto. Al poner el puerto enfrente, los ELAC están escupiendo ese aire directamente hacia ti, lo que significa que puedes empujarlos casi contra la pared sin arruinar la acústica. Es ideal para espacios reducidos. Para alguien que vive en una ciudad donde el espacio es un lujo, esto es diseño inteligente puro. Pero claro, hay contras, digamos. Siempre, sí. Todo este sistema es digital. No tiene preamplificador fono, así que si eres un romántico de los vinilos, pues vas a tener que comprar una cajita extra. Y los ELAC son, francamente, demasiado grandes para ponerlos a los lados de un monitor de computadora de escritorio. Totalmente de acuerdo. Es una configuración estricta para soportes de pie en una sala de estar, no para escritorio. Claro. Pero si lo que buscas es autoridad dinámica y graves viscerales por unos $600, de verdad es imbatible. Ya me convenciste. Ahora, si estamos dispuestos a sacrificar esa comodidad del control remoto y queremos empujar las leyes de la física y el electromagnetismo hasta el límite absoluto, Llegamos al ápice. llegamos a la cima. Y así entramos a la zona de la cirugía láser. Si el puesto 2 era la fuerza bruta elegante, el puesto 1 es el pináculo absoluto del Chi-Fi, el trono. El rey. Estamos hablando de una configuración monobloque pura. 2 amplificadores Fosi Audio B3 mono, que cuestan unos $220 a $260 por el par. Ajá. Emparejados con la ingeniería de precisión del Reino Unido, los parlantes KEF Q150, que rondan los $300 a $350. Un combo de ensueño. Visualmente, te digo que esto asusta un poco al usuario promedio. Tienes 2 bloques idénticos de aluminio mecanizado por CNC, cada uno procesando únicamente la señal de su propio lado. Y llenos de cables. Exacto. Y los parlantes KEF son inconfundibles. O sea, parecen tener un solo ojo robótico en el centro del gabinete. No ves un tweeter arriba y un woofer abajo. Todo en uno. Sí, todo está incrustado en el mismo eje central, una tecnología que KEF llama UniQ. Mira, esta combinación resuelve los 2 problemas estructurales más graves que han plagado tanto al audio barato como a la percepción estéreo misma. A ver, explícame eso. Primero, hablemos de los monobloques Fosi B3 mono. Implementan un circuito muy avanzado llamado PFB.
Post-filter feedback, ¿no? Exacto. Retroalimentación posterior al filtro. Históricamente, el gran talón de Aquiles de los amplificadores clase D, algo de lo que el crítico Old Guy Hi-Fi habla muchísimo. Sí, lo he visto quejarse de eso. Es que su respuesta en los agudos dependía de la impedancia del parlante. Si conectabas un parlante específico, los agudos se disparaban y sonaba súper estridente. Sí. ¿Ya? Y si conectabas otro distinto, los agudos colapsaban y sonaba sofocado. Como una lotería, tal cual. El circuito PFFB lo que hace es tomar la señal después del filtro de salida, la compara con la señal de entrada original y corrige los errores por hardware en tiempo real. O sea, independiza al ampli del comportamiento del parlante. Lo domina por completo, manteniendo una respuesta súper plana de 20 Hz a 20 kHz, sin importar qué rayos le conectes. Asimismo. Leí que Audio Science Review confirmó que estos pequeños bloques rinden eléctricamente igual que módulos europeos Hypex o Purify que cuestan fácilmente, no sé, más de $2,000. ¿Es una locura el nivel de ingeniería? Pero aquí viene mi momento de revelación absoluta. O sea, te juro que me explotó la cabeza con esto. Mencionaste antes la palabra diafonía. Sí, o crosstalk en inglés. Exacto. Y cuando entendí cómo funcionan estos dos monobloques separados, me quedé frío. Porque resulta que durante toda nuestra vida, al escuchar un amplificador estéreo tradicional de una sola caja, hemos estado engañados, ¿no? Básicamente, sí. Creíamos que estábamos escuchando un escenario espacial perfecto, pero en realidad debido a que el canal izquierdo y el derecho comparten los mismos circuitos y la misma fuente de poder ahí apretados en una sola caja. Hay fugas. Exacto, siempre hay una pequeña fuga de electricidad de un canal al otro. El amplificador mismo estaba saboteando la ilusión 3D en nuestro cerebro. Esa es la cruda realidad del diseño estéreo de un solo chasis. Esa pequeña fuga ensucia la posición de los instrumentos en el espacio tridimensional de tu mente. ¡Qué loco! Pero aquí tienes dos amplificadores, cada uno con su propia fuente de alimentación masiva, totalmente aislados el uno del otro. Claro. La diafonía eléctrica aquí es un cero matemático absoluto. Y luego tomas esa pureza de canal y se la entregas a los parlantes KEF. Los parlantes del ojo único, digamos. Exacto. El driver concéntrico UniQ de KEF es una maravilla, porque el sonido grave y el sonido agudo nacen exactamente del mismo punto físico en el espacio. En lugar de estar separados por varios centímetros. Así es. Entonces, cuando combinas la diafonía cero de los Fosimono con la dispersión de fuente puntual de los KEF, pues ocurre un fenómeno psicoacústico asombroso. Literalmente es como si las cajas de madera desaparecieran del cuarto. Desaparecen por completo. Cierras los ojos en tu sala y la imagen acústica es tan holográfica, tan tridimensional, que tu cerebro deja de percibir el sonido como proveniente de dos fuentes separadas. ¡Wow! Puedes ver acústicamente a la cantante principal clavada exactamente en el centro de la pared, al baterista a un par de metros detrás de ella y la reverberación extendiéndose hacia los lados. La focalización es quirúrgica. Es que es magia negra hecha con matemáticas aplicadas, de verdad. Pero bueno, obviamente no todo es perfecto, porque armar el puesto 1 es un dolor de cabeza logístico tremendo. O si es para entusiastas. Estos son amplificadores de potencia pura. No tienen control de volumen, ni entradas Bluetooth, nada. Son solo músculo. Para que esto funcione en la vida real, necesitas comprar aparte un preamplificador dedicado o un streamer moderno como, no sé, un WIM Pro Plus. Tienes que lidiar con cables balanceados XLR, gestionar dos fuentes de alimentación gigantes del tamaño de ladrillos. Y esconder todo ese caos. Esconder un caos absoluto de cables detrás de tu mueble, sí, no es para el consumidor casual. Pero si tienes la paciencia, la recompensa espacial por menos de $600 de verdad desafía la lógica. Definitivamente. Y las métricas objetivas y la ingeniería están ahí, a la vista de todos. Están democratizando lo que antes era exclusivo del 1% de los audiófilos más adinerados. Y creo que ese es el gran resumen de este viaje. El Chi-Fi dejó de ser un sinónimo de equipo desechable barato. Ahora es alta ingeniería eficiente. Así que, para ponerlo en términos prácticos para quienes nos escuchan, si quieres practicidad, comodidad, para ver películas con un control remoto y bajos potentes, pues inclínate por el SMSL con los ELAC del puesto 2.
Una gran elección para la sala. Pero si tienes alma de científico loco, eres un obsesivo del microdetalle y de esta escena holográfica, y no le temes a un nido de cables, el combo de Fossi mono con Kef es el rey indiscutible de nuestra lista. Sin lugar a dudas. Y esto me deja con una reflexión final para todos ustedes. Piénsenlo detenidamente. Si la ciencia pura nos está demostrando que chips fabricados en masa por una fracción del costo ya no solo igualan, sino que supera la limpieza de señal de equipos tradicionales, ¿qué va a pasar con las marcas de lujo de audio en los próximos años? Es una excelente pregunta. Estamos llegando al punto de inflexión donde pagar $5,000 por alta fidelidad es en esencia pagar una cuota de estatus por chapas de aluminio cepillado y gabinetes de madera exótica en lugar de comprar un mejor sonido. Te deja pensando, ¿no? Sí, si el David de los chips de $90 ya venció acústicamente a Goliat, las gigantes de la industria deberían empezar a preocuparse seriamente. Sigan escuchando, sigan cuestionando sus oídos. Hasta la próxima inmersión profunda.